Ok, la lectura de hoy es tomada del libro de Hechos, una carta del apóstol a Pablo, capítulo 2, del verso 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresar. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolpearon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y la región de Libia cercana a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Dios. Ahora sí vamos a estar de pie para dar lectura al Santo Evangelio. El Santo Evangelio de hoy es tomado de San Juan, del capítulo 20, del verso 19 al 23. Gloria a ti, Cristo Señor. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Queridos hermanos y amigos, este es el Evangelio de nuestro Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Ahora sí, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Hoy la iglesia está de fiesta porque celebra el renacimiento, el cumpleaños, cuando el Espíritu Santo se posó en aquellos discípulos y toda la gente que estaba reunida. Estamos de fiesta, podemos decir feliz cumpleaños, iglesia, ¿verdad? ¿Se puede decir? Digámoslo. Feliz cumpleaños, iglesia. Estamos de fiesta, ¿verdad? Esto fue como una renovación porque la iglesia existía, solo que después de que Jesús resucitó, vino el Espíritu Santo. Antes no se sabía nada de eso, no se sabía qué era el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues, ese es lo que celebramos hoy este día, ¿no? El día de la iglesia. Yo creo que es natural en el ser humano, ¿verdad? Sentir miedo por algo, eso es natural. Ya sea por persecución, amenaza o por rumores que se escuchen que puedan suceder. Eso es natural. En esta ocasión los discípulos de Jesús estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Si a su maestro lo crucificaron, ¿qué harán las autoridades judías con ellos? Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Te pido que estés en cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, germine en nosotros y dé frutos. Gracias por usar a mí como instrumento tuyo. Permite que las palabras que yo diga, Señor, sean palabras tuyas y no mías. Sígueme utilizando como instrumento tuyo y que tu amor y tu gracia, Señor, esté con cada uno de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo lo titulé: ¿qué es el Espíritu Santo? Ese fue el título que yo recuerdo de la porción bíblica. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Verdad? Nos cuenta el evangelista Lucas que al llegar la noche de aquel mismo día, ¿verdad?, el primer día de la semana,
los discípulos pues se habían reunido a puertas cerradas por miedo a los judíos. Esto sucedió después de la crucifixión de Jesús. Es decir, 3 días después, ¿va? El día que Jesús venció la muerte y resucitó. Estaban todos reunidos, encerrados, quizás hasta con doble candado, diría yo, pero tenía miedo. Hasta con doble candado, con las puertas bien cerradas. Pero sin embargo Jesús entró sin abrir ninguna puerta. Se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. Como dirían en hebreo, ¿no? Shalom, paz a ustedes. Los saluda por segunda vez, shalom, paz a ustedes. Mostró las manos y el costado y ellos se alegraron mucho de ver al Señor. Se alegraron. Jesús los saludó 2 veces diciendo, paz a ustedes. ¿Por qué sería que el Señor los saludó 2 veces? Paz a ustedes. Como les dije, que es natural sentir miedo, ¿no? Cuando nosotros tenemos temor, pues no esperamos algo así. De repente, me imagino que cuando Jesús entró, se quedaron con los ojos así, ¿y este quién es? Y él, para calmar a los que lo reconocieran, dice, paz a ustedes, tranquilos, paz a ustedes. ¿Verdad? Y luego al ver que ya como que trataron un poquito, les vuelve a decir, paz a ustedes, tranquilos, estoy aquí con ustedes. Entonces dice que cambió el rostro de ellos, ya se pusieron alegres porque vieron al Señor, se sintieron muy felices, ¿verdad? De ver al Señor nuevamente. Pues no está en esta porción bíblica, pero en otra porción bíblica dice que Pedro dijo, el Señor de verdad ha resucitado. Cuando llegó ahí, ¿verdad? Se puso en medio de ellos. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, dice Jesús. Porque Jesús ya no iba a estar mucho tiempo con ellos aquí en la tierra. Él tenía que irse al Padre, después de la resurrección, ¿verdad? Se tenía que ir, por lo que Él dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesús iba a equipar a los discípulos, porque se iban a quedar en la tierra, ¿no? Ellos tenían que defenderse de todas las cosas que vendrían en contra de ellos, y los iba a equipar el Señor, ¿verdad? Era necesario pues equiparlo, ¿no? Para que puedan defenderse. Es por eso que los prepara con una armadura, pero bien especial, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. O sea que les dio el Espíritu Santo para que les acompañara siempre, ¿no? Vamos a ver qué es Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué es Pentecostés? Escuchamos en la lectura de los Hechos que ese día los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Estando ahí, escucharon un ruido que venía del cielo, bien parecido a una ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde ellos estaban reunidos. Imagínense qué ruido haber sido eso, ¿no? Algo bien escandaloso. Entonces todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Se aparecieron lenguas como de fuego, se posaron en cada uno de ellos y comenzaron a hablar en diferentes idiomas o diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresar. Qué maravilla lo que pasó ahí ese día. Fue la transformación de la iglesia, renació la iglesia. Ahí nació la iglesia del nuevo pacto, porque antes era la iglesia del antiguo pacto. Pentecostés es el día que nació la iglesia, es decir, la iglesia cristiana, ¿verdad? La iglesia cristiana, porque la otra ya existía. Porque se agregó al nuevo pacto, ¿no? ¿Verdad? Cosa que antes no existía. El Espíritu Santo no existía antes, fue una nueva renovadora. Una nueva renovación se podría decir. Antes de Pentecostés no existía el Espíritu Santo. No se hablaba de eso absolutamente nada. No se hablaba de eso. Hasta se vino a hablar de eso hasta que Jesús resucitó, hasta después de la resurrección de Cristo. ¿Qué es Pentecostés en sí? Vamos a indagar un poquito más en esta palabra para definir la palabra Pentecostés. Esto viene de penta, que significa 5, ¿verdad? Ya sean 5 unidades o significa 5 decimales, ¿verdad? En esta ocasión eran 5 decimales, que equivale a 50. De ahí sale la palabra Pentecostés, porque esta celebración se dio 50 días después de la resurrección de Cristo. 50 días después se dio el día de Pentecostés, por lo que se llama Pentecostés por los 50 días, ¿no? Se celebró esta gran fiesta en la iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió cuando llegó ese día? Pues ya lo explicamos, ¿no? Que Jesús puso en medio, le equipó y todo, ¿verdad? Para enviarlos, así como el Padre los envió, para enviar también a sus discípulos.
para que estuvieran fuertes en las pruebas de la vida, ¿verdad? Y poder enfrentar cualquier situación, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo? Pues es alegría, es gozo, es paz, es tranquilidad. El Espíritu Santo nos impulsa a ver cosas que quizás ni podemos ver con nosotros medios. El Espíritu lo hace que lo podamos ver. Nos da ese conjunto de cosas ricas en la vida que nos ayuda pues, a vivir como cristianos, ¿no? El Espíritu Santo, hermanos, es un don especial, ¿verdad? Es un don especial que es dado a todos aquellos que han creído en Jesús y en su palabra. Es decir, a sus discípulos como usted y yo. ¿Verdad que hemos creído en Jesús y en su palabra? Nos puede venir traer el Espíritu Santo. Es más, nosotros recibimos el Espíritu Santo también cuando nos bautizamos. Somos ungidos con aceite y, ¿verdad? y el Espíritu Santo se invoca ese día y viene a nosotros. Toda persona que reconoce a Jesús como Señor y su Salvador y cree en su palabra es discípulo suyo. El Señor a sus discípulos les concede el poder entender los dones del Espíritu. El Señor se los concede. El Señor se los concede. Veamos qué sucedió en ese día de Pentecostés. Veamos esto. ¿Qué sucedió en ese día de Pentecostés? Dice que habían partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, Fibria, Panfilia, Egipto, de las regiones de Libia cercanas a Cirene, y gente que estaba de Roma, cretenses árabes. Y cada uno de ellos hacía que el Espíritu que ya había recibido escuchara en su propio idioma las maravillas de Dios. Eso se conoce como dones espirituales. Jesús dio el don del Espíritu a cada una de estas personas. En otras palabras, quiere decir que la iglesia de aquellos tiempos era una iglesia multicultural. No había solo judíos, había gente de todas partes. Como nosotros aquí, ¿verdad? Vemos hispanos, hay de habla inglesa, hay morenitos, hay chinitos. Pero en esta iglesia de habla inglesa en la mañana, pues tiene toda esa variedad de personas, ¿no? Así fue la iglesia, así fue como nació. Si nosotros le pedimos a Dios que nos dé ese don, si estamos aptos, es posible que lo podamos recibir, ¿verdad? Lo podamos obtener, porque es algo muy bueno. El Espíritu Santo es algo muy bueno. Es decir, que lo que se habla en lenguas, ¿verdad? Es algo muy bueno, porque ¿en qué sentido es bueno? Porque mire, el que tiene ese don del Espíritu Santo se fortalece a sí mismo, porque habla directamente con Dios. Y eso le sirve nada más solo para él o para ella, ¿verdad? Es importante que entendamos esto. Nada más le sirve para él o para ella. Porque los demás que no entienden lo que está pasando alrededor, no entienden. Entonces viene siendo como, se puede decir como un mito, ¿no? ¿Verdad? O un misterio que no se conoce, no se sabe lo que está diciendo. Nada más fortalece a la persona. Es decir, que lo que se habla en lenguas no lo entiende nadie. A lo menos que haya alguien que interprete lo que se está diciendo en esas lenguas. Por eso nos dice el apóstol Pablo que el don de lenguas es inferior al don de profecía, dice el apóstol Pablo, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla solamente en lenguas se edifica a sí mismo, mas sin embargo el que profetiza edifica a toda la iglesia, ¿verdad? Porque lo puede entender, ¿no? Lo que está hablando. Se podría decir entonces que es mejor anhelar los dones de la profecía porque son mayor, el beneficio que tiene es mayor que el don de lenguas. No quiere decir que este es malo, es bueno porque le fortalece a uno mismo, pero los demás no entienden. En cambio, cuando se profetiza, todo el mundo entiende lo que Dios está, el mensaje que Dios está enviando. Esto lo encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 14, del verso 1 al 5, por si desea buscarlo en su Biblia y verificarlo. Ahí está en esos versículos. 1 Corintios, capítulo 14, del verso del 1 al 5. Ahora bien, volviendo nuevamente al acontecimiento del día de Pentecostés, si nos damos cuenta, el Espíritu Santo se manifestó de dos formas, ¿verdad? Como el don del Espíritu Santo y al mismo tiempo como el don de profecía. Ahí pasaban las dos cosas ese día. Las dos cosas. Porque todos los que ahí estaban presentes pudieron experimentar y entender lo que se estaba hablando a través del Espíritu Santo
en esas lenguas de fuego. ¿Pueden entender? Se dieron las dos manifestaciones ese día ahí. Para que estos acontecimientos se den en nuestras vidas como cristianos que somos, lo primero que se debe hacer es trabajar en el amor. Trabajar en el amor. Porque si no hay amor entre nosotros, el don del Espíritu Santo y el don de profecía, no será posible que llegue a nosotros. Porque estos dones son dones especiales que funcionan a través del amor entre nuestros semejantes. Es a través del amor que funciona esto. Queridos hermanos, pidamos al Señor que nos dé un corazón de carne, porque el corazón de carne es capaz de amar. Es decir, que nos dé un corazón sencillo, dispuesto a amar a nuestros hermanos. Todo comienza con el amor y en el amor, porque Dios es ¿qué? Es amor. Así es, porque Dios es amor. Si Jesús no nos hubiera amado primero a nosotros, no tendríamos la esperanza de la salvación, no la tendríamos. Pero Él se dio a sí mismo por nosotros, derramando su sangre en la cruz para limpiar nuestro pecado. Y de esa manera se convirtió en el Cordero Mayor que jamás se haya sacrificado en la historia judía. El Cordero Mayor. Con la diferencia que el sacrificio de Jesús no se volvió a repetir, porque fue un sacrificio de una vez y para siempre. No se volvió a repetir, ¿verdad? En otras palabras, con el sacrificio de Jesús comenzó una nueva era, en la cual todo aquel que haya creído en su sacrificio propio, ya no será necesario de sacrificar ningún animal para expiación de su pecado. Ya no. Perdón, porque Jesús ya lo hizo todo, ¿no? Jesús lo hizo por todos, ¿verdad? De una vez y para siempre. Es decir, que con Jesús todos aquellos que aceptaron y creyeron en su sacrificio, para ellos la forma antigua se acabó. Ya no es necesario hacerlo, se acabó esa forma. Solamente debemos de confiar y creer plenamente en ese sacrificio de Jesús tan grande por cada uno de nosotros. El precio que pagó fue alto, el precio del Señor fue alto, muy alto. Derramó su sangre por usted y por mí, para limpiar nuestro pecado. No hay amor más grande que el amor de Dios por nosotros. Es el amor que no tiene límites, es el amor que incondicional, ¿verdad? El Señor está así con las manos abiertas recibiéndonos a cada uno de nosotros, diciendo, hijo, te amo. Que nosotros no seamos buenos, porque no somos buenos. Como pecadores siempre pecamos, somos malos, pero el Señor nos dice, te amo, ven, está con los brazos abiertos. Hoy, este día de Pentecostés, el Señor quiere también regalar a nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Que caminemos a través del Espíritu. Que Él sea que nos vaya guiando en el camino para que nuestro caminar pues sea seguro y no tropecemos, ¿no? Porque hay tantas pruebas, tantas tentaciones en el mundo que nos puedan desviar. Y el Señor quiere que estemos ungidos con el Espíritu Santo. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre bendito Dios, gracias Padre por tu palabra en esta mañana. Tú eres bueno y maravilloso. Sabemos que nosotros te fallamos cada momento, Señor, pero por eso te pedimos perdón. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos envía a cada uno de nosotros. Sigue bendiciendo tu iglesia extendida por toda la tierra. Y que tu amor y tu gracia, Señor, esté con cada uno. Danos la paz, esa paz que diste a tus discípulos. Dánosla también a nosotros, que es necesario, Señor, en estos tiempos tan adversos que estamos pasando. Son tiempos difíciles, para unos más que otros. Los tiempos son bien difíciles. Pero si tú estás en medio de nosotros, Padre, con tu Espíritu Santo y tu paz, saldremos adelante. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.